La azafata Verónica abofetea a Jamal Washington, de 17 años. En un vuelo de primera clase, todos se quedan paralizados de la impresión, incluido el padre de Jamal, Elijah Washington, multimillonario director ejecutivo de tecnología. El avión se detiene repentinamente en la pista. Los guardias de seguridad irrumpen. Jamal's labio sangrante, la aterradora calma de mi padre. Antes de adentrarme en esta impactante historia, ¿desde dónde estás viendo hoy? Dale a me gusta y suscríbete si alguna vez has presenciado discriminación mientras viajando. La verdad detrás de lo que sucede a 30.000 pies de altura cuando el privilegio y el prejuicio chocan. Te dejará sin palabras. La mañana comenzó como cualquier otra para la familia Washington, aunque normal para ellos parecían diferentes a la mayoría. Elijah Washington, fundador y director ejecutivo de Quantum Innovations, había construido un imperio tecnológico valuado en $23.000 millones de la nada. A sus 48 años, se comportaba con la confianza y serenidad de alguien acostumbrado a dominar salas y cerrar tratos, que cambió las industrias. Hoy, sin embargo, su atención se centró únicamente en su hijo y su viaje a San Francisco. Jamal, tenemos que irnos en 10 minutos. Elijah llamó por la escalera curva de su mansión de Boston. Su voz resonó en los suelos de mármol y la calidad de un museo. Piezas de arte que narraron la excelencia negra a lo largo de la historia. Jamal Washington, de 17 años, se encontraba en su dormitorio mirándose en el espejo de cuerpo entero. La carta de aceptación de Harvard en su escritorio. Perfecto, puntuaciones del SAT. Beca de mérito nacional. Sin embargo, la cara al mirarlo de vuelta parecía desconectado de estos logros. Se ajustó el blazer de diseñador por dentro. Ya voy, respondió, agarrando su mochila llena no solo con los materiales de la conferencia técnica que su padre había provisto de cuadernos de composición musical y auriculares. En el elegante Maybach negro, nos dirigimos hacia Aeropuerto Internacional Logan. La tensión llenó el espacio entre padre e hijo. Esta conferencia es importante, Jamal. Conocerás a gente que podrá guiarte cuando empieces en Harvard el próximo otoño. Jamal miró por la ventana. ¿Alguna vez pensaste que tal vez no quiero seguir tus pasos? ¿Que quizá la programación y el capital riesgo no sean mi pasión? Elijah apretó la mandíbula. Desde que perdió a su esposa Hila por cáncer hace 3 años, se dedicó a preparar a Jamal para el éxito, la única forma él sabía cómo. Tu música es un pasatiempo maravilloso, hijo, pero el nombre Washington ahora significa algo en este mundo. Con eso viene la responsabilidad. ¿Responsabilidad ante qué? Fingir racismo. ¿No existe porque tenemos dinero? Actúa como si la gente no viera primero el color de nuestra piel. Jamal lo desafió. Nunca he dicho que ignoremos el racismo, respondió Elijah con cuidado. Te he enseñado a superarlo estratégicamente, a tener éxito a pesar de ello. Así de real es, el cambio ocurre. Su división filosófica seguía sin resolverse al llegar al aeropuerto. Una conversación habían tenido innumerables momentos desde que la muerte de Leila los dejó solos para navegar su relación. En Logan a nivel internacional, los primeros indicios de lo que traería el día aparecieron en seguridad. A pesar de sus boletos de primera clase y su estatus de élite, un agente de la TSA hizo un gesto a Jamal para que se apartara y le hiciera una revisión aleatoria adicional. Mientras tanto, hombres de negocios blancos con atuendos similares pasaban sin obstáculos. Señor, necesitamos revisar su bolso, dijo el agente le dijo a Jamal sin hacer contacto visual. Elijah observó su rostro. Practicaba una máscara de calma que no delataba nada, aunque su mano apretaba ligeramente más fuerte su maletín de cuero. Jamal captó el sutil movimiento de cabeza de su padre, una instrucción silenciosa de obedecer sin denuncia. 20 minutos después de que las pertenencias de Jamal hubieran sido revisadas a fondo y después de cachearlo, siguieron hacia la puerta. La tercera vez este año, murmuró Jamal. ¿Lo viste? No detuvieron a nadie más, vi, dijo Elijah en voz baja. Pero hicimos nuestro vuelo y ahora es cosa del pasado. Esa es siempre tu respuesta, dijo Jamal. Baja la cabeza. No hagas ruido. Sigue acumulando riqueza y poder y tal vez algún día nos vean como iguales. No, corrigió Elijah. Mi respuesta es elige tus batallas con sabiduría. Así construí todo lo que tenemos. Cuando llegaron a la puerta de embarque de primera clase, el agente sonrió.
cálidamente a los pasajeros que iban delante de ellos. Una pareja blanca mayor que recibió elogios por su elección de destino. Cuando Elijah y Jamal se acercaron, su sonrisa desapareció, reemplazada por una mirada escrutadora. «Boarding pasa y identificación, por favor», dijo rotundamente, examinando sus documentos con exagerada minuciosidad antes de mala gana, les hizo señas para que pasaran. Al entrar en la pasarela, Elijah colocó una mano suave en el hombro de su hijo. «Recuerda quién eres», dijo suavemente. «Recuerden quiénes somos». La azafata Verónica Miller estaba de pie en la entrada del avión, con el pelo rubio. Recogido en un moño apretado, recibía a los pasajeros con hospitalidad experta. Sin embargo, su sonrisa se atenuó notablemente. Cuando se acercaron los Washington, «¿Asientos?», preguntó secamente sin el señor. Ella había adjuntado a su saludo para los pasajeros anteriores. 2A y 2B. Elijah respondió amablemente. Las cejas de Verónica se levantaron ligeramente en aparente sorpresa por sus asientos de primera clase, pero no dijo nada mientras hacía un gesto vagamente hacia la cabina. Mientras se acomodaban en sus asientos de cuero, Jamal notó las escaleras. Un hombre de negocios blanco, un hombre de unos 50 años que estaba al otro lado del pasillo, los miró, y luego comprobó su número de asiento como para asegurarse de no haberlo hecho accidentalmente. Abordó el vuelo equivocado. Una mujer mayor agarró su bolso con más fuerza al pasar Jamal. Estas eran experiencias familiares por las cuales Jamal había desarrollado una insensibilidad emocional, pero hoy cada desaire se sentía crudo. De lo habitual, agua o champán antes del despegue. Verónica preguntó a los pasajeros en 1A y 1B. Una pareja blanca que parecía tener unos 60 años, cuando ella se volvió hacia los Washington y simplemente dijo, «bebidas», sin hacer contacto visual, ya medio girada como si, esperando una transacción rápida. «Con agua estaría bien, gracias», dijo Elijah. «Lo mismo digo», añadió Jamal. Verónica regresó momentos después. Colocando los vasos se colocaron cuidadosamente en las bandejas de la pareja blanca, con una servilleta debajo. Para los Washington puso el agua. Bajó apresuradamente, derramando unas gotas en la manga de Elijah. «Lo siento», dijo, sin sinceridad ya alejándose. «Déjalo ir», susurró Elías al ver Jamal aprieta los puños. «Es un vuelo de 3 horas. No vale la pena». Jamal se giró para mirar por la ventana. Su reflejo en el cristal mostraba la batalla interna entre su padre y ella, su enfoque para navegar en un mundo construido sobre el racismo sistémico y su propia convicción creciente de que el silencio perpetúa injusticia. Ninguno de los dos podría haber predicho cuánto empeorarían las cosas una vez que estuvieran en el aire, o cómo sería el día. Transformar sus vidas y su relación para siempre. A 9.150 metros sobre el medio oeste, Jamal Washington observó cómo la azafata Verónica Miller se abría paso por la cabina de primera clase. Ofreció un cálido toallas a cada pasajero, intercambiando una agradable conversación con todos los que atendió, todos excepto los Washington. Cuando llegó a su fila, dejó caer las toallas en las bandejas sin decir palabra y continuó sin decir palabra. Mirándolos a los ojos, Elijah Washington simplemente desdobló su toalla y se secó las manos como si nada. Fueron un error, pero Jamal sintió que le subía la temperatura. «¿Viste eso?», le susurró a su padre. «Concéntrate en por qué vamos a San Francisco», respondió Elijah abriendo su computadora portátil. «Yo necesito tus ideas sobre las diapositivas de la presentación antes de mañana». 1 hora después del vuelo, Verónica empujó la bebida carrito por el pasillo tomando pedidos de bebidas. Su sonrisa era radiante mientras charlaba con los pasajeros en el primer fila. «¿Cómo está su hija disfrutando de Princeton?», preguntó a los empresarios blancos en la 1A, recordando claramente detalles de su conversación de abordaje. Al llegar a casa de los Washington, su actitud cambió por completo. «¿Unas bebidas?», preguntó rotundamente. «Tomaré jugo de arándano, por favor», dijo Jamal. «Naranja jugo», pidió Elijah. Verónica le sirvió al pasajero del otro lado del pasillo. Primero, vertiendo cuidadosamente el whisky que le había pedido y agregando un tazón pequeño de nueces tibias que no le había ofrecido Washington. Cuando finalmente se giró para atender a Jamal, sus movimientos se volvieron bruscos y apresurados.
Mientras extendía el vaso de plástico, lo inclinó accidentalmente, haciendo que el jugo de arándano cayera en cascada sobre el rostro de Jamal, portátil abierto. «Oh», exclamó con una sorpresa exagerada que no llegó a sus ojos. No hubo disculpas. Jamal saltó cuando el líquido se filtró entre las teclas de su teclado. La pantalla ya parpadeaba. La computadora portátil contenía meses de composiciones musicales en las que había estado trabajando. «¿Qué demonios?», exclamó agarrando servilletas. Verónica le lanzó un puñado de cócteles servilletas en su camino sin decir palabra y continuó sirviendo bebidas como si nada significativo hubiera sucedido. La computadora portátil, una máquina de $3,500, falló y murió. «Eso fue deliberado», le susurró Jamal a su padre. «¿Lo viste?». La expresión de Elijah permaneció impasible, pero un músculo se le contrajo la mandíbula. «Te compraremos una computadora nueva en San Francisco». «Ese no es el punto», dijo Jamal tan fuerte que varios pasajeros se giraron a mirar. «Todo mi trabajo estaba ahí. Lo hizo a propósito y tú simplemente lo vas a dejar pasar». El incidente despertó recuerdos que Jamal no pudo reprimir. El año pasado en la preparatoria Westlake Academia, donde era uno de los únicos 12 estudiantes negros, había obtenido calificaciones perfectas en un examen de cálculo avanzado. El profesor lo había acusado de hacer trampa, incapaz de creer que legítimamente pudiera superar a sus compañeros blancos. A pesar de su impecable expediente académico, Jamal se vio obligado a volver a tomar el examen bajo supervisión, mientras su esposa blanca, las puntuaciones idénticas de sus compañeros no fueron cuestionadas. Luego estuvo la vez que la policía lo detuvo mientras conducía el Tesla de su padre. Los agentes se habían acercado con las manos en las armas, exigiendo saber de quién era el coche, realmente conduciendo. Solo la intervención remota por video de su padre a través del sistema de seguridad del auto había calmado la situación. A través de cada incidente, Elijah había aconsejado paciencia, respuestas estratégicas, documentación, nunca confrontación. «Elige tus batallas», siempre decía. «Construye primero el poder, luego úsalo sabiamente». Pero sentado en este avión con jugo pegajoso destruir su obra creativa, mientras el perpetrador servía bebidas con impunidad, simplemente desapareció. Jamal sintió la presencia de su padre. El enfoque le falló. El peso acumulado de 1000 indignidades le oprimía el pecho. Al otro lado del pasillo, un hombre negro de unos 40 años observaba la escena con creciente preocupación. André Coleman, vicepresidente ejecutivo de una empresa Fortune 500, reconoció la dinámica entró en juego inmediatamente. Había experimentado un trato similar innumerables veces a pesar de su costoso traje y estatus ejecutivo. Captó la mirada de Elijah y asintió sutilmente en señal de solidaridad. 2 filas detrás de ellos, Sophia Chen, una empresaria tecnológica asiático-estadounidense de 32 años, había presenciado todo. Colocó discretamente su teléfono para grabar las interacciones de Verónica con varios pasajeros, documentando la marcada diferencia de trato. Mientras tanto, desde el asiento 3C, Bradley Pierce, un hombre blanco de mediana edad con experiencia en banca de inversión, hizo poco esfuerzo por ocultar su desdén. «Parece que el boleto de acción afirmativa de alguien no está comprando el servicio que esperaba», murmuró a su compañero de asiento, en voz alta, suficiente para que Jamal lo oyera. Elijah puso una mano restrictiva sobre el brazo de su hijo mientras Jamal comenzaba a girar. «Ahora no», susurró. «Aquí no. ¿Cuándo, papá?». Jamal desafiado, manteniendo la voz baja pero intensa. «¿En qué momento es suficiente?». «Cuando alcanza un nivel mágico de éxito, donde el racismo desaparece de repente. Eres literalmente uno de los hombres más ricos en Estados Unidos y mira cómo nos tratan». Elijah se acercó a su hijo. «Oído. He solicitado hablar con el capitán después de que alcancemos la altitud de crucero. Créeme, hijo. Hay maneras efectivas de abordar esto que no terminarán con nosotros. Ser retirado del vuelo o algo peor». Jamal se desplomó en su asiento sin estar convencido. Su padre había organizado una breve conversación con el capitán Richard Sullivan durante una pausa para el baño, pero Jamal había observado la forma desdeñosa del capitán, había escuchado las preocupaciones de su padre sobre el trato que recibían. «Estoy seguro de que ha habido un malentendido», había dicho el capitán.
Verónica es una de nuestras más experimentadas auxiliares de vuelo. Hablaré con ella, pero estoy seguro de que brinda un servicio estándar a todos pasajeros. La respuesta del capitán había sido tan predecible que Jamal podría haber escrito el guión él. Mismo punto, otra figura de autoridad que cierra filas. Otro sistema que se protege a sí mismo mientras manipula a quienes se atreven a cuestionar su trato. Mientras Verónica continuaba su servicio pasivo-agresivo por toda la cabina, la brecha entre padre e hijo se amplió. La moderación ejercitada de Elías frente a la indignación cruda de Jamal representaba no solo dos temperamentos, sino dos generaciones de enfoques para enfrentar el racismo. Uno moldeado por una cautela aprendida con esfuerzo, la otra impulsada por una demanda urgente de justicia inmediata. Ninguna de las dos podría haber anticipado cuán dramáticamente se pondrían a prueba esas filosofías antes de que llegaran a su destino. ¿Alguna vez has presenciado un momento en el que la verdadera personalidad de alguien se revela en un instante? El tipo de momento que separa a quienes defienden lo correcto de quienes miran hacia otro lado. Comentario número 1. Si crees en el silencio en la discriminación te hace cómplice. Golpea como si alguna vez hubieras tenido que elegir entre hablar o quedarte. Seguro. Veamos cómo se desarrolla la elección de Jamal cuando se le presiona hasta el límite. A los 90 minutos de vuelo, Jamal Washington sintió una opresión en el pecho, la familiar constricción en las vías respiratorias. Señaló el inicio de un ataque de asma, no grave todavía, pero lo suficientemente preocupante como para necesitar su medicación. El estrés por el incidente de la computadora portátil y el trato hostil constante probablemente lo desencadenaron. Papá, le susurró a Elijah. Necesito mi inhalador de mi mochila. Elijah presionó el botón de llamada inmediatamente, un botón sobre su asiento. Tras varios minutos sin respuesta, lo presionó de nuevo. Al otro lado del pasillo, Bradley Pierce recibió atención inmediata cuando su botón se iluminó momentos después. Finalmente, tras el tercer intento, Verónica se acercó a sus asientos con visible reticencia. Sí, preguntó, dirigiéndose al espacio entre ellos en lugar de hacerlo directamente con Washington. Mi hijo necesita su medicación del sistema de emergencia. Compartimento, explicó Elijah con calma. ¿Podrías ayudarnos o permitirle para recuperar su bolso? Verónica miró a Jamal, quien ahora respiraba con calma para controlar su respiración cada vez más dificultosa. Estamos experimentando turbulencias, afirmó rotundamente, a pesar de que el asiento, la señal del cinturón estaba apagada y el vuelo transcurrió perfectamente. Nadie debería estar fuera de sus asientos en este momento. Como para contradecir su declaración, dos pasajeros blancos de la sección media de primera clase se pusieron de pie y caminaron hacia el baño sin que Verónica dijera una palabra. Como pueden ver, Elijah señaló con pacientes tensos. Otros pasajeros se mueven por la cabina. Mi hijo necesita sus medicamentos para el asma. Es una necesidad médica. Volveré cuando sea seguro, Verónica, don respondió, alejándose sin más reconocimiento. Pasaron 10 minutos. La respiración de Jamal se volvió más trabajoso. Sus inhalaciones ahora producían un leve susurro audible para su padre. Elijah presionó el botón de llamada. De nuevo su fachada serena empezó a resquebrajarse. Apareció una azafata diferente. Esta vez una mujer más joven llamada Taylor, que parecía confundida cuando Elijah le explicó la situación. Lo sé. Entiendo por qué esto sería un problema, dijo. Déjame bajarte la bolsa. Antes de que pudiera ayudar, Verónica se materializó junto a ella, susurrando algo que hizo que la expresión de Taylor cambiara. Taylor se retiró con una mirada de disculpa, y Verónica afirmó una vez más que nadie podía salir de su asiento. Al otro lado del pasillo, Andre Coleman ya había observado suficiente. Disculpe, dijo, intervino. Pero ese joven claramente necesita atención médica. No hay turbulencias y has permitido que otros, los pasajeros, pueden moverse libremente. Señor, por favor, ocúpese de sus propios asuntos, dijo Verónica. Espetó y su apariencia de profesionalismo se desvaneció. El estado de Jamal estaba empeorando. Su respiración se volvió más audible, y una capa de sudor apareció en su frente mientras luchaba por mantener niveles normales de oxígeno. Esto es ridículo, dijo finalmente Elijah,
con un tono de voz que Jamal rara vez oía. Mi hijo necesita su... Toma la medicación ahora. O te doy ayuda de inmediato o la consigo yo mismo. Necesitas controlarte. Señor, respondió Verónica con énfasis en señor, lleno de sarcasmo. Si no puedes seguir las instrucciones de la tripulación, tendremos otros problemas que resolver. La amenaza implícita flotaba en el aire. Jamayo reconocieron por lo que era, la misma amenaza que los negros habían enfrentado a lo largo de la historia al afirmar sus derechos básicos, cumplir o afrontar las consecuencias, aceptar el maltrato o arriesgarse a algo peor. En ese momento algo cambió en Jamal. A través de su creciente con la respiración entrecortada, surgió una claridad. No dejaría que su padre afrontara esto solo. No sería otro joven, hombre negro que aceptó la injusticia para evitar conflictos. Con movimientos deliberados, Jamal se desabrochó el cinturón de seguridad y se puso de pie. Señor, siéntese inmediatamente, ordenó Verónica alzando la voz. Necesito mi inhalador, dijo Jamal simplemente. Su voz ronca pero decidida. No puedo respirar bien y te has negado a ayudarme. Hace más de 15 minutos. Si no se sienta ahora mismo, le pediré al capitán que desvíe este vuelo y que... Retirada, Verónica amenazó. Sofía Chen, todavía grabando discretamente, capturaron todo el intercambio. Bradley Pierce y varios otros pasajeros observaron con distintos grados de emoción, expresiones. Algunos preocupados, otros aparentemente entretenidos por la confrontación. Voy a buscar mi medicación, insistió Jamal dando un paso hacia el compartimento superior. Lo que sucedió después ocurrió tan rápido que los pasajeros luego darían versiones contradictorias. Verónica Pisó se interpuso en el camino de Jamal y colocó sus manos sobre su pecho, empujándolo hacia atrás con una fuerza sorprendente. Mientras Jamal se tambaleaba ligeramente, instintivamente levantó las manos en un gesto no amenazante para mantener equilibrio. La mano derecha de Verónica se balanceó hacia arriba y conectó con su rostro en una sonora bofetada que le hizo girar la cabeza. El sonido resonó en la cabina repentinamente silenciosa. Un hilo de sangre apareció en ella comisura del labio de Jamal, donde el anillo de Verónica lo había cortado. Se quedó paralizado. La mano se levantó lentamente para tocar el punto con incredulidad. Toda la cabina de primera clase se quedó quieto. Incluso respirar parecía demasiado fuerte en el silencio de sorpresa que siguió. Elijah Washington se irguió en toda su altura. Su expresión se transformó en algo que hizo que Verónica diera un respingo involuntario. Retrocedió. No había ira visible en su rostro. Algo mucho más aterrador lo había reemplazado. La mirada fría y calculadora de un hombre que había construido y destruyeron empresas multimillonarias, que habían superado barreras sistémicas mediante pura fuerza de voluntad, que acababa de ver cómo agredían a su hijo. Sin decir palabras se acercó y presionó el botón de llamada una vez deliberadamente. Segundos después el intercomunicador del avión cobró vida. Damas y caballeros, les habla su capitán. Estamos experimentando una situación que nos obliga a regresar a la puerta. Por favor, permanezcan sentados con los cinturones de seguridad abrochados. Proporcionaremos más información en breve. El avión, que volaba sin problemas hacia San Francisco, se inclinó hacia un giro suave. En cuestión de minutos, pudieron sentir el inicio del descenso mientras el avión se dirigía de regreso al aeropuerto, del que había salido menos de 2 horas antes. Jamal se quedó paralizado, con sangre en su labio, la respiración entre jadeos cada vez más angustiados, atrapado entre la reivindicación y el miedo a lo que sucedería. Sucederá a continuación. Siéntate, hijo, dijo Elijah en voz baja, ayudando a Jamal a volver a su asiento. Entonces, con movimientos tan controlados que parecían casi mecánicos, Elijah se levantó y sacó la mochila de Jamal del compartimento superior. Nadie, ni siquiera Verónica, hizo ningún movimiento para detenerlo. Mientras Jamal usaba su inhalador, la cabina de primera clase permaneció en silencio atónito. El avión continuó su descenso regresando al aeropuerto donde ya había personal de seguridad. Los llamaron a la puerta 37A. ¿Qué pasaría al llegar al campo? Nadie lo sabía. Pero algo fundamental había cambiado en la relación entre padre e hijo, entre los Washington y el mundo.
navegaron de manera tan diferente entre el poder y la justicia. ¿Qué habrías hecho en el caso de Elías? Posición. Comentario número 1. Si cree que debería presentar cargos contra Verónica. O número 2. Si cree que debería centrarse únicamente en conseguir atención médica para Jamal. Suscríbete si quieres ver más historias sobre defendiendo la discriminación. Ahora, veamos qué pasa cuando el avión llega a la pista. Las ruedas de el Boeing 787 aterrizó con un ligero rebote mientras el avión rodaba hacia la terminal. La tensión en la cabina de primera clase había alcanzado un nivel casi insoportable. Jamal Washington. La respiración se había estabilizado un poco después de usar su inhalador, pero el corte en su labio seguía sangrando, y el rojo, la huella de la mano en su mejilla, había comenzado a oscurecerse hasta convertirse claramente en un moretón. La voz del capitán Richard Sullivan llegó por el intercomunicador. Damas y caballeros, hemos regresado a la puerta debido a una situación de seguridad. Por favor, permanezca sentado hasta que el personal de seguridad haya subido y se haya dirigido al asunto. El avión se detuvo por completo en la pista antes de llegar a la puerta de embarque. A través de las ventanas, los pasajeros pudieron ver varios vehículos de seguridad del aeropuerto acercándose con luces intermitentes. Verónica Miller estaba de pie cerca de la puerta de la cabina, susurrando con urgencia a los demás auxiliares de vuelo. Tenía el rostro enrojecido, pero su expresión mostraba más indignación que remordimiento. De vez en cuando se ponía nerviosa. Miradas hacia los Washington. Elijah Washington permaneció inmóvil, su postura erguida, con las manos cruzadas sobre el regazo, como si asistiera a una reunión de negocios rutinaria. Solo la intensidad de su mirada, fija su mirada en la puerta de la cabina delantera, delataba la gravedad de sus pensamientos. A su lado, Jamal alternaba entre usar su inhalador y secarse el labio sangrante con una servilleta, ahora manchada carmesí. La puerta de la cabina se abrió y 4 oficiales de seguridad entraron al avión. Se movieron con la eficiencia experimentada de la gente acostumbrada a disipar situaciones volátiles. El oficial a cargo, un hombre corpulento con el pelo rapado y una placa con el nombre Daniels, se acercó al frente del cabaña donde Verónica inmediatamente comenzó a hablarle en tono bajo pero animado. «Es él», dijo, señalando directamente a Jamal. Su voz se elevó lo suficiente para que toda la cabina lo escuchó. Se puso agresivo cuando le pedí que se quedara sentado. Me amenazó y tuve que defenderme. Los agentes de seguridad se dirigieron hacia la fila de Washington, con las manos descansando sobre sus cinturones cerca de sus pistolas Taser. Los pasajeros a su alrededor se movieron incómodos, algunos extendiendo la mano hacia teléfonos para grabar lo que estaba sucediendo. «Señor», el oficial Daniel se dirigió a Jamal. «Necesitamos que recojas tus pertenencias y vengas con nosotros». Antes de que Jamal pudiera responder, Elijah habló con una voz que, aunque tranquilo, tenía una autoridad inconfundible. «Mi hijo no irá en cualquier lugar. Ha sido agredido por su asistente de vuelo. Se le ha negado atención médica y ha sido discriminado racialmente contra él durante todo el vuelo. Requiere atención médica tanto por su asma como por la lesión en la cara». El oficial Daniel pareció sorprendido por la serena confianza de Elijah. «Señor, tenemos un reporte de un pasajero. Se está volviendo violento. Lo grabé todo». Sophia Chin interrumpió desde su asiento levantando su teléfono. El joven nunca amenazó a nadie. La azafata lo golpeó cuando intentó conseguir su medicamento para el asma después de que ella se negó repetidamente a ayudar. Andre Coleman se puso de pie a pesar de la presencia del oficial. «Fui testigo de todo, él también ocurrió un incidente. Este joven fue agredido mientras intentaba acceder a medicamentos que le habrían salvado la vida, que se le había negado sin ninguna razón legítima». Bradley Pierce resopló desde el otro lado del pasillo. El chico estaba desobedeciendo las instrucciones de la tripulación. Lo que haya ocurrido después es su responsabilidad. La cabina estalló en múltiples conversaciones mientras los pasajeros tomaban partido. El oficial Daniels levantó las manos para pedir silencio, claramente reevaluando la situación. «Todos necesitan calmarse», anunció. «Señor», se dirigió a Elijah. «¿Puedo preguntarle a su nombre?» «Elijah Washington». «Este es mi hijo, Jamal Washington».
Un destello de reconocimiento cruzó el rostro del oficial. Incluso en Boston, a 3.000 millas de Silicon Valley, el nombre y el rostro de Elijah Washington eran bien conocidos. Las innovaciones habían revolucionado la ética y la infraestructura de la inteligencia artificial, convirtiendo a Elijah en uno de los líderes tecnológicos más influyentes del mundo. La dinámica de poder en la cabina cambió al instante. Los agentes de seguridad intercambiaron miradas. El rostro de Verónica palideció mientras se dio cuenta por primera vez exactamente a quién había estado maltratando. El señor Washington, dijo el oficial Daniel, un tono notablemente más respetuoso. Quizás podríamos hablar de esta situación con más privacidad. No habrá nada privado. Sobre este incidente, Elijah afirmó con firmeza. Mi hijo de 17 años fue agredido físicamente a la vista de decenas de testigos. Necesita atención médica inmediata. No es un interrogatorio. Como si estuviera en Q, Jamal experimentó otra constricción en su respiración, usando su inhalador de nuevo con visible angustia. El capitán salió de la cabina, evaluando la situación con evidente alarma. Detrás de él apareció un hombre, con uniforme de gerente de aerolínea, que rápidamente comprendió la potencial catástrofe de relaciones públicas que se estaba desarrollando. El señor Washington, dijo el gerente de la aerolínea, dando un paso al frente con la mano extendida. La mano que Elijah no tomó. Soy Douglas Porter, director de atención al cliente. Lamentamos profundamente esto. Desafortunado malentendido. Si pudiéramos trasladar esta conversación a nuestra sala premium. Mi hijo necesita atención médica. Atención, repitió Elijah, endureciendo la voz. Y no era un malentendido. Fue una agresión motivada por prejuicios raciales, que su aerolínea facilitó a través de un patrón de trato discriminatorio que comenzó en el momento en que embarcamos. La sonrisa profesional de Porter vaciló. Te aseguro que nuestra aerolínea tiene cero tolerancia ante cualquier tipo de discriminación. Sin embargo, aquí estamos, Elijah. Interrumpido. Mi hijo sangraba y le costaba respirar tras ser golpeado por su empleado. Sophia Chen se puso de pie. El teléfono sigue grabando. Ya subí parte del video a las redes sociales. La gente pide actualizaciones. De hecho, varios pasajeros tenían sus teléfonos afuera, algunos escribiendo rápidamente. El hashtag Justicia para Jamal ya estaba empezando a ser tendencia local a medida que fragmentos de video se difundían en línea. Capitán Sullivan se interpuso en la conversación. Señor Washington, entiendo sus preocupaciones, pero debemos seguir el protocolo. Tu protocolo, dijo Elijah interrumpiéndolo. Apagado. Permitió que se le negara atención médica a un menor y luego lo agredió físicamente cuando intentó acceder a ella. Él mismo. Su protocolo es lo que discutiremos con nuestro equipo legal y la FAA. La mención de la aviación federal. Las autoridades causaron visible incomodidad entre el personal de la aerolínea. Porter le susurró algo al capitán, quien asintió con tristeza. El personal médico subirá a bordo inmediatamente. Porter anunció Euler. Será retirado del vuelo en espera de una investigación completa. Mi hijo fue agredido por su carrera. Elijah lo dijo claramente, asegurándose de que todos los pasajeros pudieran oír. Ahora no se trata de una resolución privada. Como el personal médico fue convocado a la aeronave, el enfrentamiento continuó. Verónica fue escoltada fuera del avión por personal de seguridad, protestando su inocencia mientras varios pasajeros gritaban contradiciendo su versión de los hechos. Los demás pasajeros permanecieron sentados, muchos grabando o repasando en vivo la situación que se desarrollaba. Para Jamal, ver a su padre mantenerse firme, no a través de arrebatos de ira, sino a través de la insistencia tranquila e implacable en cuanto a la justicia, reveló un tipo de fuerza diferente a la que había reconocido anteriormente. La paciencia estratégica que su padre siempre había predicado no consistía en aceptar la injusticia, sino en saber exactamente qué hacer, cuándo y cómo luchar con mayor eficacia. Cuando los paramédicos finalmente subieron al avión y corrió al lado de Jamal, padre e hijo intercambiaron una mirada de comprensión mutua. Esto no se escondería bajo la alfombra ni se resolvería en silencio. El nombre Washington tenía poder y hoy ese poder servir a un propósito más allá del éxito empresarial. La historia ya se estaba extendiendo más allá los confines de la aeronave,
abriéndose camino a través de las plataformas de redes sociales y en las alertas de noticias. Lo que había comenzado como un vuelo de rutina se estaba transformando en una conversación nacional sobre privilegios, raza y rendición de cuentas, una que continuaría desarrollándose de maneras inesperadas en las horas y días siguientes. Fluorescentes. Luces parpadeaban en lo alto mientras los técnicos en emergencias médicas trabajaban eficientemente para estabilizar la condición de Jamal Washington en el avión. Sus niveles de oxígeno habían bajado peligrosamente. La combinación de estrés, acceso retrasado a la medicación y el enfrentamiento físico le había provocado un grave ataque de asma. Un paramédico colocó una máscara de oxígeno sobre la cara de Jamal, mientras otro monitoreaba sus signos vitales. Presión arterial elevada, pulso acelerado, informó el paramédico jefe. Necesitamos, trasládenlo inmediatamente. A través de la máscara de oxígeno, los ojos de Jamal encontró a sus padres. A pesar de su sufrimiento médico, lo que más le preocupaba era el raro atisbo de miedo que vio en la expresión típicamente serena de Elijah Washington. Voy con él, Elías declaró. No es una petición, sino una declaración. Mientras se preparaban para trasladar a Jamal mientras se encontraba en la camilla, la mente de Elijah involuntariamente recordó otra emergencia médica, una con una gravedad mucho mayor, un resultado devastador. Durante años antes, Leila Washington se había quejado de un fuerte dolor en el pecho y dificultad para respirar. En el prestigioso centro médico de Boston, el personal había desestimado repetidamente sus síntomas como ansiedad o indigestión, a pesar de su insistencia en que algo andaba muy mal. Elisha había estado en el extranjero cerrando una adquisición, cuando Hila lo llamó, con la voz tensa por el dolor y la frustración de no ser tomada en serio. No me escuchas, Eli, había dicho. Creen que exagero. Cuando Elijah acortó su viaje y regresó a Boston, cuando el personal médico finalmente ordenó las pruebas que revelaron la disección aórtica masiva, era demasiado tarde. Leila Washington, brillante neurocientífica, la madre amorosa y compañera de Elías en todo, murió mientras Elías todavía estaba en el aire en algún lugar sobre el Atlántico. El equipo de gestión de riesgos del hospital se acercó más tarde con documentos de conciliación y acuerdos de confidencialidad, lo que sugiere que tal vez los síntomas de Hila habían sido atípicos y difíciles de diagnosticar, especialmente en ciertas poblaciones. El subtexto era claro. El dolor de las mujeres negras no se tomaba tan en serio. No se creía que no era una prioridad ni siquiera para la esposa de un multimillonario. Elisha había rechazado el acuerdo. En lugar de ello, creó la Fundación Leila Washington para la Equidad en Salud, que financia investigaciones y programas, abordando específicamente las disparidades raciales en el tratamiento médico. También se aseguró discretamente de que varias personas clave, los administradores del hospital, vieron sus carreras estancadas debido a la retirada estratégica de sus considerables donaciones. Ahora, viendo a los paramédicos cargar a su hijo en una camilla, Elisha hizo una promesa silenciosa de que la historia no se repetiría. Jamal recibiría atención excelente de inmediato. No habría despidos, ni retrasos, ni racismo sutil disfrazado de protocolo médico. El Massachusetts General está más cerca, le informó un paramédico mientras comenzaban a mover a Jamal hacia la puerta del avión. No, respondió Elijah con firmeza. Boston Memorial. El Dr. James Chen es el neumólogo, llama hoy. Nos espera. Los paramédicos intercambiaron miradas de sorpresa. El conocimiento específico de Elijah, pero no su acuerdo. En los 4 minutos transcurridos desde que el equipo médico había subido al avión, Elijah había hecho 3 llamadas telefónicas que aseguraron que el principal especialista pulmonar de Boston estaría esperando al llegar. Mientras avanzaban por el pasillo, los pasajeros observaban en silencio, atónitos. Sophia Chin continuó grabando, documentando tanto la respuesta médica como la respuesta cada vez más intensa del personal de la aerolínea. Intentos nerviosos de manejar la situación. Andre Coleman reunió a Elijah y las pertenencias de Jamal, ofreciéndose a llevarlas al hospital más tarde. «Esto no ha terminado», gritó Bradley Pierce. Pasaron por su asiento. El chico desobedeció las instrucciones de vuelo. «Las acciones tienen consecuencias»,
Elijah no se detuvo ni respondió al comentario, pero Andre Coleman hizo una pausa. Las palabras también, señor Pierce, dijo en voz baja. Las palabras también. El viaje del avión a la ambulancia se sentía interminable y rapidísimo. El personal del aeropuerto despejó los caminos. La seguridad los escoltaron por atajos exclusivos para empleados, y los representantes de la aerolínea rondaban ansiosos cerca. De repente todos, ansiosos por brindar ayuda ahora que entendían quiénes eran los Washington. En la ambulancia, Jamal, su condición se estabilizó temporalmente con la medicación adecuada y oxígeno, aunque sus signos vitales seguían siendo preocupantes. El corte en su labio había sido vendado, pero el moretón en su mejilla se estaba oscureciendo visiblemente. Elijah tomó la mano de su hijo, proyectando una confianza tranquila mientras planificaba internamente el proceso legal, mediático y comercial, respuestas que seguirían a este incidente. Cuando llegaron al Boston Memorial Hospital, el Dr. James Chen estaba, de hecho, esperando en urgencias con un equipo de especialistas. A diferencia del trato despectivo que recibió y la recibida, la respuesta médica para Jamal fue inmediata, minuciosa y respetuosa. El señor Washington, el doctor, y saludaron a Elijah con urgencia profesional. Hemos preparado una sala de tratamiento. He revisado el historial médico de Jamal y tengo un equipo de neumología listo. Llevaron a Jamal en silla de ruedas al área de tratamiento. Una enfermera intentó guiar a Elijah a la sala de espera. Señor, si pudiera. Espere, me quedo con mi hijo, dijo Elijah en un tono que no dejaba lugar a discusión. El personal del hospital rápidamente adaptado, llevándole una silla cerca de la cama de Jamal mientras trabajaban. Durante todo el proceso, Jamal observó el enfoque metódico del padre, incluso en tiempos de crisis, sin gritos ni amenazas, solo la calma. Despliegue de influencia, recursos y determinación para garantizar que su hijo recibiera la atención adecuada. Fue la misma estrategia, la paciencia que Elijah siempre había defendido. Pero ahora Jamal la veía no como una forma de evitar el conflicto, sino como un tipo diferente de afuera del hospital. Las furgonetas de noticias ya habían comenzado a reunirse. El video de Verónica abofeteando a Jamal se había vuelto viral, amplificado por las publicaciones en redes sociales de los pasajeros y recogido por principales medios de comunicación. #Justice for Jamal fue tendencia nacional con comentarios que iban desde indignación ante los previsibles intentos de justificar las acciones de los auxiliares de vuelo. Dentro de la habitación de hospital de Jamal, el Dr. Chin entregó su evaluación. El ataque agudo de asma se ha controlado, pero nos preocupa el retraso en tratamiento y los factores de estrés físico y emocional. Tendremos que dejarlo durante la noche por observación. Elijah asintió. Lo que necesite, doctor. Cuando el equipo médico intervino, Jamal se quitó la máscara de oxígeno momentáneamente. Papá, dijo con voz ronca. Lo siento por la conferencia. Elijah miró a su hijo con sorpresa. No tienes nada de qué disculparte, Jamal. Pero tu discurso de apertura no es tan importante como tú. Elijah apretó la mano de su hijo. La conferencia puede esperar. El teléfono de Jamal, recuperado de la mochila, vibraba constantemente con notificaciones mientras amigos y compañeros de clase descubrían lo que había sucedido. El teléfono también se iluminó con mensajes de miembros de la junta directiva, inversionistas y socios comerciales, algunos expresando preocupación. Otros se preocuparon por el posible impacto en el precio de las acciones de Quantum Innovation y su imagen pública. Un mensaje en algo en particular llamó la atención de Elijah. National Airways publicó un comunicado oficial en sus redes sociales. National Airways tiene conocimiento de un incidente que involucró a un pasajero y un miembro de la tripulación en el vuelo 372. El miembro de la tripulación en cuestión ha sido puesto en licencia administrativa mientras llevamos a cabo una investigación exhaustiva. Nos tomamos en serio todas las inquietudes de los pasajeros y estamos comprometidos a brindar un entorno seguro y respetuoso para todos los que viajan con nosotros. Vuela con nosotros. La declaración fue control de daños corporativo en su forma más genérica. Ningún reconocimiento de agresión, ninguna mención de discriminación, ninguna disculpa a los Washington. Jamal, leyendo la declaración por encima de el hombro de su padre,
Sacudió la cabeza con disgusto. Baja administrativa. Debería estar despedida y arrestada, ¿será? Dijo Elijah con tranquila certeza. Pero primero te necesitamos sano y fuerte. Al caer la tarde, la condición de Jamal seguía mejorando, bajo la atención médica adecuada. Su habitación había sido trasladada a una suite privada en el ala VIP del hospital con seguridad apostada. A petición de Elijah, la presencia de los medios de comunicación fuera del hospital había crecido con periodistas que buscaban declaraciones del personal del hospital, la aerolínea y la familia Washington. Los organizadores de la conferencia tecnológica se habían comunicado varias veces, ofreciendo reprogramar la conferencia de Elijah u organizar para una presentación virtual. El subtexto era claro. Querían desesperadamente evitar perder su mayor, el orador principal y la atención que atraería a su evento. A pesar de todo, algo profundo estaba cambiando. Entre padre e hijo, en los momentos de tranquilidad entre los controles médicos y las llamadas telefónicas, comenzaron una a una conversación que llevaba años preparándose. Siempre pensé que tu forma de abordar el racismo era aceptarlo. Jamal lo admitió, sobre priorizar el éxito por encima de la dignidad. Elijah consideró esto. Nunca quise que aceptaras la injusticia, Jamal. Quería que, sobrevivirlo, acumular el poder necesario para cambiarlo sistemáticamente, en lugar de luchar batallas que podrían destruirte antes de que alcanzaras tu potencial. Como lo habría sido mamá si hubiera luchado siempre. Jamal preguntó en voz baja. Los ojos de Elijah brillaron. Tu madre luchó brillantemente, pero no. Siempre de maneras que otros podían ver. Cambió políticas, asesoró a jóvenes científicos de color y redirigió fondos. Ella entendió, como he tratado de ayudarte a entender, que a veces la resistencia más efectiva no parece resistencia en absoluto, hasta que de repente todo el sistema se ha transformado desde dentro. Pero hoy no te quedaste callado, señaló Jamal. No te limitaste a maniobrar estratégicamente tras las escenas, porque a veces Elijah reconoció que el momento exige una postura pública. La sabiduría reside en saber qué enfoque es más justo en cada situación. Mientras Jamal se dejaba llevar por la medicación, con sueño asistido, Elijah Washington permaneció vigilante junto a su cama. Fuera de la habitación del hospital, las fuerzas estaban reunión. La atención de los medios se intensifica. Las respuestas corporativas se están elaborando. Los asuntos legales se están formando estrategias en ambos bandos. El video del asalto fue visto millones de veces, lo que desató un intenso debate. Debates en todo el país sobre raza, privilegio, responsabilidad y justicia. Lo que había comenzado como un vuelo rutinario se había convertido en algo mucho más significativo, un punto crítico en la actual crisis de Estados Unidos. Lucha con su historia racial y su presente, y en el centro de todo estaba un padre y su hijo, cuya relación se estaba reforjando a través del fuego, cuyos diferentes enfoques para abordar el racismo eran encontrar un punto en común inesperado, tras una crisis que casi le cuesta la vida a Jamal. ¿Alguna vez has visto a alguien usar su poder para cambiar un sistema injusto en lugar de simplemente protegerse a sí mismo? Comenta el primer comentario. Si crees que la riqueza crea la responsabilidad de luchar por los demás. Dale me gusta si has visto cómo las empresas cambian rápidamente de actitud cuando se enfrentan a una verdadera responsabilidad. La familia Washington está a punto de demostrar exactamente cómo se puede ejercer influencia a favor de la justicia cuando deciden que ya es suficiente. La luz de la mañana se filtraba a través de las persianas de la habitación del hospital, mientras Elijah Washington completaba su 7º teléfono. Llamada en la última hora, sentado en una silla ergonómica que el personal del hospital había traído durante la noche. Había estado orquestando una respuesta estratégica mientras Jamal dormía. Charles, necesito la junta. Para entender algo. Elijah le habló en voz baja pero con firmeza al presidente de Quantum Innovations. Esto no nos distrae de nuestro trabajo. Ahora es nuestro trabajo. Sí, entiendo que la conferencia de resultados es la próxima semana. No emitiré una declaración conciliatoria para calmar los mercados. Al otro lado de la sala, Jamal se despertó. Su respiración mejoró notablemente,
aunque el moretón en su rostro se había oscurecido considerablemente. Observó a su padre con una nueva apreciación, mientras Elijah continuaba su llamada. La decisión está tomada, Charles. O la junta me apoya, por unanimidad, o convocaré una junta de accionistas de emergencia. Ambos sabemos cómo eso terminará. Elías terminó la llamada y se volvió hacia su hijo. ¿Cómo te sientes esta mañana? Mejor, respondió Jamal incorporándose con cuidado. ¿Qué está pasando ahí fuera? Elijah le entregó una tableta que mostraba varios sitios de noticias, todos relacionados con el incidente. Las acciones de National Airways cayó un 11% en las operaciones previas al mercado. El video de Verónica abofeteando a Jamal ha sido visto 23 millones de veces durante la noche. Has estado ocupado, observó Jamal. Al notar las notas meticulosamente organizadas de su padre y una serie de llamadas completadas marcadas en su dispositivo digital, he reunido un equipo, confirmó Elijah. Sharon Taylor dirigirá nuestro equipo legal. Respuesta. Las cejas de Jamal se levantaron. Sharon Taylor era la más importante del país. Destacado abogado de derechos civiles, famoso por ganar casos históricos de discriminación contra grandes corporaciones. Ya no se trata solo de nosotros, ¿verdad?, preguntó Jamal. Nunca lo fue, respondió Elías. Pero ahora tenemos la atención de la nación, lo que significa que tenemos influencia para crear un cambio real. Un suave golpe en la puerta los interrumpió. El doctor Chin entró con rondas matutinas, acompañado por el administrador del hospital, una presencia inusual que señalaba el alto perfil, la naturaleza de su paciente. La recuperación de Jamal progresa de forma excelente. El doctor Chin informó tras el examen. Su función pulmonar ha vuelto a niveles casi normales, aunque recomendaría otras 24 horas de observación dado la gravedad del ataque de ayer, lo que sea necesario para su completa recuperación, asintió Elijah. Después de el equipo médico se marchó, y el teléfono de Elijah volvió a sonar. Revisó la pantalla y respondió con deliberada formalidad. Señor reportero, me preguntaba cuándo National Airways haría esta llamada. Puso el teléfono en altavoz para que Jamal pudiera oír. Señor, la voz de Washington Douglas Porter transmitía la cortesía forzada de un hombre sometido a extrema presión. En nombre de National Airways, quiero expresar nuestro más profundo pesar por el desafortunado incidente de ayer. Elija corregido con calma. Usemos un lenguaje preciso. Su empleado agredió a mi hijo de 17 años tras negarle el acceso a medicamentos vitales. Una pausa. Sí. Bueno, nos ocupamos de este asunto muy en serio. ¿Nos gustaría ofrecerle? No me interesa lo que le gustaría. Oferta, interrumpió Elijah. La señora Taylor, mi abogada, se pondrá en contacto con su departamento legal en la hora con nuestros requisitos. Requisitos. La voz de Porter se tensó. Para abordar esto de forma sistemática, no solo individual. El despido de Verónica Miller es simplemente el principio. Exigiremos transparencia sobre su historial de quejas por discriminación, reformas de capacitación obligatoria y una auditoría independiente de sus prácticas de servicio al cliente con respecto a pasajeros de color. Señor Washington, seguramente podemos llegar a un acuerdo más privado. Acuerdo. La empresa está dispuesta a ser extremadamente generosa. Esta conversación se está grabando, señaló el reportero Elijah. Y su enfoque en la privacidad en lugar de que la rendición de cuentas dice mucho. Después de terminar la llamada, Elijah se dirigió a Jamal. Lo observaba con expresión pensativa. ¿Qué?, preguntó Elijah. Nunca había visto este lado. No te había visto antes, admitió Jamal. Es como si te hubieras estado preparando para este momento toda mi vida. De alguna manera yo... Lo has sido, reconoció Elijah, pero esperaba que nunca necesitaras verlo. A lo largo del día, la habitación del hospital se convirtió en un centro de mando. Sharon Taylor llegó con 2 asociados y montó estaciones de trabajo improvisadas. El Tant, asistente ejecutivo, de Elijah coordinó reuniones virtuales con los ejecutivos de Quantum Innovations y el equipo de relaciones públicas. André Coleman visitó el lugar, trajo las pertenencias de Washington del avión y ofreció su declaración como testigo. El equipo legal. Mientras tanto, las fuerzas opositoras también se movilizaban. Aerolíneas Nacionales, el Sindicato de Auxiliares de Vuelo, emitió un comunicado apoyando a Verónica Miller, afirmando que había respondido apropiadamente
a una situación amenazante. Los medios de comunicación de derecha comenzaron a publicar segmentos que cuestionaban por qué Jamal había sido agresivo y desobediente con la tripulación de vuelo. Lo más preocupante fue Bradley, la aparición de Pierce en un programa matutino nacional, donde describió a Jamal como intimidante e inestable, a pesar de tener presencié todo el incidente de primera mano. Ese hombre miente descaradamente, dijo Jamal mientras veía la entrevista con disgusto. Sí lo es, asintió Elijah. Y también abordaremos eso. El equipo de Sharon Taylor había estado realizando una investigación de antecedentes, descubriendo patrones preocupantes. Verónica Miller había un historial de quejas de clientes que nunca resultaron en medidas disciplinarias, muchas de ellas de pasajeros de color. Sus cuentas de redes sociales, aunque recientemente borradas, contenían publicaciones con contenido racialmente insensible, tonto a años atrás. Más condenatoria fue su conexión con la alta dirección. Su cuñado era vicepresidente de operaciones de National Airways, lo que explica su aparente inmunidad a las consecuencias, a pesar de los problemas documentados. Por la tarde Elijah enfrentó una creciente presión de fuentes inesperadas. Varios inversores importantes de Quantum Innovations se habían puesto en contacto con preocupaciones sobre su distracción del negocio principal. Los organizadores de la conferencia tecnológica prácticamente rogaban por la confirmación de su asistencia, ofreciendo posponer todo el evento si necesario. Su discurso inaugural debía anunciar la nueva iniciativa de computación cuántica. Su director de tecnología se lo recordó durante una videollamada. El mercado lleva meses anticipándolo. Acciones ha bajado un 4% solo por rumores de que podría no aparecer. El anuncio se hará realidad, Elijah le aseguró, pero en nuestros términos, no en los de ellos. Al terminar la llamada, Jamal abordó el elefante en la habitación. Te estás arriesgando mucho con esto, ¿verdad? Su empresa, su reputación, las alianzas que ha forjado. Elijah consideró la pregunta con detenimiento. ¿De qué serviría todo eso si no me atreví a defenderme cuando agredieron a mi propio hijo por ser negro? ¿Qué mensaje? ¿Eso te diría lo que realmente importa? Antes de que Jamal pudiera responder, Sharon Taylor se acercó con una tableta, mostrando una oferta de acuerdo confidencial de National Airways. Atención médica integral de 8 cifras para Jamal. Viajes en primera clase de por vida y una disculpa privada del director ejecutivo. Quieren que esto desaparezca pronto, observó. ¿Y tú qué opinas?, preguntó Elijah. Jamal sorprendió tanto a su hijo como al abogado al pedirle su opinión. Jamal estudió la oferta. Esto nos ayuda, pero ¿qué pasa con la próxima familia negra a la que discriminen? Las que no tienen padres multimillonarios o videos virales. Elijah sonrió. Una sonrisa orgullosa y poco común transformó su semblante serio. Justo lo que pensaba. Sharon, por favor, informarles que rechazaremos su oferta. Procederemos con la demanda y la queja ante la FAA. A medida que se acercaba la noche, Jamal recibió una llamada inesperada de Sofía Chen, la pasajera que había grabado el incidente. Están intentando comprar mi silencio, le dijo. Un representante de National Airways acaba de... Me ofrecieron un estatus platino de por vida y vales de viaje si firmaba un acuerdo de confidencialidad y borraba el video. ¿Qué le dijiste? ¿A ellos?, preguntó Jamal. Les dije que ya había hecho una copia de seguridad del video en varias ocasiones, ubicaciones y que creo más en la responsabilidad que en los vuelos gratuitos, respondió. Además, inicié un programa de apoyo, grupo de otros pasajeros que presenciaron el incidente. Varios están dispuestos a testificar si es necesario. Después de agradecerle, Jamal compartió la información con su padre y el equipo legal, quienes la señalaron como más la evidencia de que las aerolíneas intentan ocultar la verdad en lugar de abordar los problemas subyacentes. Como horario de visita terminó, la mayoría del personal improvisado se fue, dejando a padre e hijo solos en la silenciosa habitación del hospital. Afuera, un pequeño grupo de simpatizantes se había reunido, sosteniendo carteles con mensajes de apoyo y el ahora viral Justicia. Papá, dijo Jamal mientras veían las noticias de la noche sobre su situación. Cuando murió mamá, ¿luchaste así con el hospital? Elijah, su expresión se suavizó al mencionar a Hila. Así no, admitió. Yo los combatí sistemáticamente tras bastidores. Senté las bases en su nombre,
Redirigió fondos, cambió políticas, pero a menudo me pregunto si debería haber sido más público, si eso hubiera podido salvar otras vidas antes. Así que esto también es para mamá. Jamal se dio cuenta todo lo que hago es en parte por ella. Elijah reconoció, pero esto se trata de crear un mundo, donde no tienes que elegir entre hablar y mantenerte a salvo, donde el poder sirve a la justicia en lugar de solo protegiéndose. Al caer la noche sobre Boston, la familia Washington, la tragedia se había transformado en un punto de inflexión nacional. Las salas de juntas corporativas, las salas de redacción y las salas de estar de todo Estados Unidos se dedicaron a conversar sobre la raza, la responsabilidad y las diferentes reglas. Eso parecía aplicarse según el color de la piel. Para Elijah y Jamal, su crisis personal había evolucionado en algo más grande que ellos mismos. Un caso de prueba para ver si la riqueza y la influencia podrían ser herramientas para el cambio sistémico. Cambio, en lugar de solo ventaja personal. La lucha estaba lejos de terminar. Pero para quizás la primera vez padre e hijo estaban verdaderamente unidos en propósito y enfoque. Su perspectiva diferente. Fortalecerlos en lugar de dividirlos. ¿Arriesgarías todo lo que has construido para defender lo que es justo? Comenta. En primer lugar, si crees que algunos principios valen la pena, suscríbete para ver cómo los Washington transformaron su tragedia personal en un cambio duradero en la siguiente parte de este extraordinario viaje. Por la mañana, lo que había comenzado como un vídeo viral se había convertido en una conversación nacional. Todas las principales cadenas de noticias presentaron paneles que discutían el incidente, sus implicaciones y el contexto más amplio de raza en Estados Unidos. Las pantallas divididas mostraban el hospital donde Jamal se recuperaba, la sede de National Airways, donde los ejecutivos se reunieron en reuniones de crisis, y la conferencia tecnológica de San Francisco. Ahora, falta su orador principal. Últimas noticias sobre el caso de agresión en National Airways, anunció un presentador de CNN. La aerolínea ha colocado a la asistente de vuelo Verónica Miller en licencia sin goce de sueldo, en espera de una investigación. Un cambio respecto a la medida de ayer. Licencia administrativa con goce de sueldo. Esto ocurre tras la creciente presión pública y la familia Washington. Rechazo de una oferta inicial de acuerdo. En la habitación del hospital de Jamal, el Dr. Chin completó su examen final, antes del alta. Su recuperación ha sido notable, señaló, aunque recomendaría evitar situaciones estresantes durante al menos una semana. Elijah y Jamal intercambiaron conocimientos miradas. Evitar el estrés parecía imposible dado lo que nos esperaba. Gracias, doctor, Elías dijo. Agradecemos su excelente atención. Mientras se preparaban para Sharon Taylor llegó con novedades. La narrativa está cambiando, ella reportó mostrándoles varios segmentos de noticias. Intentaron pintar a Jamal como al principio es agresivo, pero se está desmoronando a medida que aparecen más testigos. De hecho, 3 pasajeros más habían proporcionado evidencia en video durante la noche, cada uno capturando diferentes ángulos del incidente. Incidente que contradijo aún más las afirmaciones de Verónica Miller. Andre Coleman había dado una entrevista impactante, describiendo la discriminación sistemática que presenció durante todo el vuelo. «Hay algo más», añadió Sharon, entregándole a Elijah una tableta con noticias financieras. Las acciones de National Airways cayeron un 17%. Su junta convocó una reunión de emergencia para esta tarde. Afuera del hospital, un grupo de médicos se esperaba una salida orquestada. El personal de seguridad abrió paso entre periodistas y simpatizantes. Los Washington habían rechazado todas las solicitudes de entrevistas, permitiendo que las pruebas y los relatos de los testigos hablaran. Para ellos mismos, una decisión estratégica que dejó al público hambriento de su perspectiva e impidió que los oponentes tergiversando sus palabras. Mientras se acomodaban en la parte trasera de una elegante camioneta negra, Jamal revisaba las redes sociales en su teléfono. «Esto es una locura», murmuró. La gente está compartiendo sus propias historias de discriminación en vuelos con el hashtag «miles de ellos». Lamentablemente la experiencia es común. Elías notó. La diferencia es que ahora la gente escucha. La conversación, el incidente se había extendido más allá de Washington. Celebridades y líderes empresariales negros compartieron experiencias similares de maltrato,
independientemente de su estatus o riqueza. Expertos en aviación analizaron la preocupante historia de trato discriminatorio en el transporte aéreo. Comentaristas políticos debatieron la eficacia de la capacitación sobre diversidad corporativa y las medidas de rendición de cuentas. Más significativamente, el Comité Nacional El Pasado de las Aerolíneas estaba siendo excavado por periodistas de investigación que descubrieron un patrón de quejas por discriminación que se habían resuelto discretamente o desestimado. Los exempleados comenzaron a hablar abiertamente.